En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, quisiera iniciar una nueva etapa junto con ustedes. Quisiera ir a leer el Evangelio de Marcos, paso a paso, siguiendo versículo por versículo, para ver si tenemos una lectura que nos lleve a cambiar nuestras vidas, una lectura que nos lleve a transformarnos y a tener un amor más profundo por la palabra de Dios. Vamos a iniciar este día la lectura del Evangelio de Marcos. Podemos comenzar preguntándonos quién es el autor de este Evangelio. Marcos. Es un personaje especial, es un personaje único, privilegiado, puesto que en su casa se reunía la iglesia de Jerusalén, en la casa de María, su madre. Así nos lo cuentan los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12, versículo 12. Cuando él era un niño, allí se reunían los apóstoles. Por tanto, conoció a los apóstoles personalmente, conoció a Pedro, conoció a Andrés, conoció a Juan. Desde niño tuvo contacto con ellos. Desde niño se dio cuenta de las dificultades con las cuales estaba creciendo la iglesia, los problemas que la iglesia tenía, sus sinsabores. Por tanto, había crecido al interior de una familia cristiana. Eso es importante saberlo. Desde niño Marcos conoció la palabra de Dios. Cuando la iglesia crece y la iglesia va tomando otras dimensiones, sobre todo después de la persecución de la iglesia de Jerusalén, la iglesia huye y va evangelizando mientras va de camino y va a instalarse Antioquía. Allá la iglesia tuvo un crecimiento formidable. Allá tenía la iglesia una cantidad de carismas, tenía profetas, tenía intérpretes de lenguas, tenía maestros, tenía doctores, tenía gente que hablaba en lengua, tenía profetas. La iglesia era pujante ahí. Y de Jerusalén Marcos es llevado por Pablo y Bernabé a Antioquía. Se lo llevó de manera especial Bernabé, porque Bernabé era primo de Marcos. Así nos lo cuenta Colosenses 4:10. Y debido a su experiencia de fe, su crecimiento cristiano, su amistad y ligamen con Marcos, Marcos se transforma en compañero del primer viaje misionero de Pablo junto con Bernabé. Esa iglesia pujante de Antioquía, esa iglesia que iba creciendo, esa iglesia que tenía una pasión grande, nos cuenta los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 5. Esa iglesia oye la voz del Espíritu, el Espíritu que dice: sepárenme a Bernabé y a Pablo para la misión que les voy a encomendar. Y ahí Bernabé piensa que es oportuno llevarse a Marcos. Marcos era un jovencito, todavía no era maduro, pero tenía mucho talento. Y Bernabé había descubierto el talento de Marcos. Por Bernabé es que Marcos se alista para ir en el primer viaje misionero con Pablo y marchan. En el camino, Marcos va tomando temor porque se está dando cuenta que Pablo está asumiendo retos y desafíos tremendos, está arriesgando mucho la vida. Y Marcos siente que la vida de él está en peligro. Tiene miedo y cuando llegan a Perge de Panfilia, decide separarse y volver a la casa materna, a la iglesia de Jerusalén. Todavía tenía mamitis. Tenía ganas de estar al lado de su madre. Era un jovencito todavía. Cuando se va a emprender el segundo viaje misionero, por iniciativa de Pablo, quien invita a Bernabé a visitar las comunidades cristianas, Bernabé quiere llevar a Marcos. Y Pablo se opone. Pablo le dice que él no quiere ningún cobarde, no quiere ninguna persona miedosa en su equipo. Y eso le duele a Bernabé.
tienen una discusión acalorada entre Pablo y Bernabé y terminan separándose. Bernabé dice, pues yo me voy con Marcos por un lado y anda todos por otro lado. Y Pablo se va junto con Silas. Así nos lo cuenta los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículo 36 al 40. Se separan, cada uno va por su lado. Pero veamos qué buen ojo que tuvo Bernabé. Bernabé creía en Marcos. Pensaba que no había llegado su tiempo todavía, que no había madurado lo suficiente, pero que Marcos iba a dar mucho. Qué buena corazonada que tuvo, qué buena inspiración que tuvo Bernabé, que siguió confiando en Marcos. Porque Pablo lo hubiera sacado del ring de un solo, Pablo lo hubiera rechazado, y Bernabé más condescendiente. Bernabé confía más que la etapa de Marcos, esta etapa es de crecimiento y que va a dar mucho más. Y de ahí que a Bernabé, digo yo, le debemos el haber descubierto esta vocación. A Bernabé le debemos el que haya confiado en Marcos y que Marcos nos haya regalado este evangelio. Gracias a la confianza que le infundió Bernabé a Marcos en ese momento tan difícil. Así este hombre rechazado y humillado por Pablo, más tarde le será sumamente útil en su ministerio en la cárcel de Roma. Así nos cuenta 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11. Allí le va a servir en la cárcel Marcos a Pablo. Y cuando él estará preso en Roma, le será de mucha ayuda. Marcos jugará también un papel importantísimo en la vida y el ministerio de Pedro. Tanto es así que Pedro llega a llamarle mi hijo Marcos. Así le llama a Pedro. Y con razón, porque habían tenido un contacto profundo desde niño. Pedro había chinchineado a Marcos en su casa. Pedro había visto a este niño crecer, hijo de María, una mujer de renombre, una mujer respetable en Jerusalén. Entonces, para Pedro, Marcos era considerado su hijo. Y es interesante lo que Marcos va a hacer en su evangelio, porque podemos decir que recoge 5 hermosas tradiciones, recoge 5 herencias fundamentales. La primera, la experiencia de la iglesia madre en Jerusalén. Era en su casa donde había nacido la iglesia, en su casa donde se reunía la iglesia. Él recoge la primera experiencia de la iglesia de Jerusalén, recoge la primera experiencia de esa iglesia que comienza a ser perseguida, de esa iglesia que comienza a tener problemas. En segundo lugar, recoge la experiencia de la segunda iglesia madre de Antioquía, la iglesia que se funda de la persecución de la iglesia de Jerusalén, los cristianos que salen a la diáspora y se van a afianzar en Antioquía, y donde surge esa iglesia pujante. La tercera experiencia, la tercera herencia que recoge Marcos es la experiencia misionera de la iglesia, el primer viaje misionero. Marcos está ahí. Es el primer viaje en que la iglesia sale fuera de sus fronteras. Y Marcos es testigo de eso. En cuarto lugar, el testimonio del espíritu evangelizador y el contenido de la evangelización de Pablo y Pedro. Conoce los dos personajes, Pablo y Pedro. Y Marcos es muy cercano a ellos. Habla de primera mano. Y la quinta experiencia que recoge es la de la persecución de la iglesia de Roma, la otra iglesia madre. Marcos estará ya acompañando a Pablo en su prisión, estará acompañando el crecimiento de la iglesia en Roma. Si tomamos en cuenta todos estos elementos, nos damos cuenta que vamos a tener un evangelio rico, un evangelio que asume cantidad de experiencias que son fundantes para la iglesia en ese momento tan especial. Esto hace del Evangelio de Marcos un evangelio especial, único y irrepetible. Un evangelio singular, un evangelio que tiene un contenido denso, profundo, en el cual podemos beber los albores de la iglesia. Marcos, en hebreo se dice Maccabi, quiere decir martillo. Y en el Evangelio Marcos aparece como un martillo auténtico, porque martilla en estas 5 experiencias que acabamos de nombrar, de la iglesia que nace, de la iglesia que se desarrolla. Martilla en todo su Evangelio sobre el sentido del discipulado, el seguimiento por el camino, la escuela del camino,
el espíritu evangelizador y misionero. Martilla sobre las tres grandes llamadas que recibe el evangelizador, de manera especial desde el primero y último momento de que Jesús, hombre, es el Hijo de Dios. Por eso su evangelio está cargado de humanidad y divinidad. Martilla entonces varias cosas. Su nombre le hace honor a su evangelio. Marcos. ¿Cuándo fue escrito este evangelio? Este evangelio fue escrito alrededor de los años 70, después de la muerte de Pedro en Roma, como lo afirma San Irineo. Alrededor de los años 70, en el año 70 ocurre la destrucción del templo de Jerusalén. Por ahí en esos momentos está escribiendo el evangelio de Marcos. Todavía no había ocurrido, pero en ese año es que se escribe el evangelio. Entonces Marcos es el primer evangelio que se escribe y es el que da ejemplo para los otros tres evangelios, que se llaman evangelios sinópticos. Del evangelio de Marcos se inspiran el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. Marcos tiene una intención profunda al escribir este evangelio. Quiere manifestar y probar que este hombre Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Por tanto, este evangelio es el evangelio de Jesús, hombre, el Cristo, Hijo de Dios. Es lo que quiere probar Marcos en todo su contenido del evangelio. Además, el evangelio de Marcos está cimentado en tres ejes fundamentales, en torno a los cuales gira todo el evangelio. El primer eje, el reino de Dios anunciado, instaurado y esperado. El reino de Dios. Segundo lugar, Jesús ayer, hoy y mañana. Jesús hoy y siempre. Y en el tercer eje, convertirse y creer en el evangelio. Estos son los tres ejes en los cuales vamos a encontrar que gira el evangelio de Marcos. Marcos, en su evangelio, tiene un marco geográfico y unos escenarios concretos. Es importante darnos cuenta que el evangelio de Marcos se desarrolla en torno a 4 escenarios. Uno, el desierto. Ese va a ser bien fundamental para entender el evangelio de Marcos. Es el lugar del encuentro, del enamoramiento con Dios, lugar de soledad, de discernimiento, lugar de prueba, lugar donde se construye y reafirma la identidad y misión. El desierto va a jugar un lugar muy importante. En el desierto se van a desarrollar varios acontecimientos que son fundamentales dentro del evangelio. El otro escenario es el mar de Galilea. En el mar de Galilea es donde se va a representar la fuerza del mal y los retos y desafíos planteados por el mal a Jesús, el acoso del mal. El mar simboliza el mal, es sinónimo de mal. Siempre que se habla de mar es símbolo del mal. En tercer lugar, el tercer escenario, el camino. En el camino acontece la enseñanza. Jesús va adoctrinando a sus discípulos en el camino, les va enseñando. La escuela de Jesús es la escuela del camino. La escuela del discipulado, del seguimiento, se va desarrollando en el camino. Y esto es importante, porque en el camino los discípulos van aprendiendo y van aumentando su sabiduría. Y el otro escenario es Jerusalén. Jerusalén es el lugar de la oposición al proyecto y a la misión de Jesús. Jesús tiene el proyecto de un nuevo templo, de una nueva presencia y de un nuevo sacerdocio. Y eso se hace presente en el Evangelio. Estos 4 escenarios son los escenarios con los cuales nos vamos a encontrar a lo largo de todo este Evangelio. Terminada esta introducción, vamos a pasar en un segundo momento, en la próxima grabación, vamos a comenzar con el capítulo 1. Gracias, hermanos y hermanas, por haber acompañado esta introducción del Evangelio de Marcos, por haber participado junto con nosotros
en esta tarea. Que el Señor les bendiga y el Señor haga que juntos gustemos esta palabra.